Jesús solamente predicó a los judíos, no le predicó a los gentiles, es decir, a todas las gentes, a todas las naciones. Solamente predicó en todo el territorio de Israel. Pero más adelante, el Señor Jesús le da esta misión importante a Pablo o a Saulo de predicar el Evangelio a todas las naciones. Pablo realizó una importante labor en la propagación del Evangelio y también en la predicación del verdadero Dios y de Jesús el Cristo o el Mesías. Les invito a leer Hechos capítulo 17 en el versículo 16. Aquí quiero que leamos algo muy importante para este dato. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo a la ciudad dada a la idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? ¿Por qué pones en nuestros oídos unas nuevas cosas? Queremos pues saber qué quiere ser esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción. Así decía la inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitando de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando lo hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de nuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o plata o a piedra o escultura de artificio o de imaginación de hombres. Empero, Dios habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia ahora, denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón en el cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos cerca de esto otra vez. Y así Pablo se salió en medio de ellos, mas algunos creyeron juntamente con él, entre los cuales también fue Dionisio, el del Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Esta hermosa lectura y muy descriptiva nos muestra cómo realizó esta labor importante de difundir el conocimiento del Dios verdadero, que decíamos es el Dios de Israel. Predicaba aparentemente el Dios de Israel, pero aquí da algo muy importante, muy interesante. No es el Dios de Israel porque es un Dios total. Mientras que muchas culturas, mientras que los griegos, mientras que los romanos y muchas culturas creían que había un Dios que no tenía la capacidad de controlar
muchas cosas y no solamente controlaba un plano de la vida, es decir, controlaba solamente el sol o controlaba solamente la tierra o controlaba la luna o controlaba el mar, y fuera de ese lugar pues ya no tenía jurisdicción o ya no tenía fuerza, ya no tenía la capacidad de hacerlo porque entraba otro. Pablo predicaba otra cosa diferente, un Dios todopoderoso que todo lo puede, es decir, un Dios que dominaba todos los aspectos de la vida y que había creado al hombre y que de una sola sangre había creado toda la humanidad. Un Dios que daba la respiración, un Dios que daba la vida, un Dios que también quitaba la vida, un Dios que proveía del alimento y que proveía de todas las necesidades del hombre. Este era el Dios que predicaba Pablo y que predicaba además de esto también en el arrepentimiento de los hombres que se habían desviado del verdadero Dios, y les hacía notar que existía, que ese Dios altísimo había determinado un día en el cual iba a juzgar a todos los hombres y por lo tanto se tenían que arrepentir y buscarlo a Él y también aceptar el testimonio de su ungido, es decir, Jesús, el Cristo, para que también recibieran el perdón de los pecados. Después de todo esto que leímos aquí, Pablo se traslada a la ciudad más importante de esos tiempos llamada Roma. Y ahí es donde predica. Roma, a los tiempos actuales podríamos decir que se asemeja a Estados Unidos o tal vez, yo creo que no hay otra ciudad más importante que Estados Unidos o otro país más importante, porque en ese lugar llegan de todas las razas y de todo el mundo. Y así también Roma por esos tiempos era el lugar más importante, la ciudad más importante donde llegaban de todas partes del mundo, pues era la cuna de la civilización antigua. Ahí Pablo se propone predicar a los gentiles, o sea, a las gentes, a las naciones. Y es donde leímos en Romanos capítulo 3, versículo 29, donde dice, ¿es Dios solo Dios de los judíos? Y él mismo responde diciendo, no, también es Dios de los gentiles. Y esto es muy importante, porque como un Dios tan grande, tan inmenso, un Dios creador de todo ser viviente, solamente se va a fijar en un solo pueblo, solamente va a tomar al pueblo judío y ya de ahí no va a salir, y a los demás los va a dejar en tinieblas? No, más bien la respuesta y la solución a este problema es porque en toda la historia que hemos trazado, el hombre se desvió de la creencia en Dios, de honrarlo, de amarlo y de buscarlo y de honrarlo. El hombre se pervirtió y fue en pos de otros dioses que según a él le convenían, que según él eran mejores o eran más bondadosos. Por eso es que en ese momento, cuando había ya algo ya muy desvirtuado en la concepción de Dios, elige un hombre que fue padre de la fe. Por eso es reconocido. Y en premio a esto, Dios le dice, si tú sales de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, yo te voy a bendecir y haré de ti una nación muy grande. ¿Cuál era el objetivo de esto? El objetivo era que Dios se manifestara en esa nación, la nación de Israel, y se diera a conocer no solamente en ese lugar, sino entre todas las naciones, que el Dios de Israel era el Dios verdadero. ¿Para qué? ¿Para que Israel presumiera? No. Porque dice el libro de los Salmos, no a nosotros, sino a ti da la honra y gloria, la gloria, porque dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? Y la respuesta es, mi Dios está en los cielos, es el que hizo los cielos y la tierra. Después de analizar, después de comentar, después de leer todo esto, viene un mensaje directo a nuestro corazón, que es la invitación que le hago en este momento. ¿Cuál es esa invitación? Buscar al Dios verdadero. Esto solamente son pistas para poderlo encontrar.
Si lo hemos encontrado, ¿qué resta? Pues tener una relación verdadera con ese Dios, con el Dios vivo. Porque hay algo muy importante en lo cual no debemos de dejar o perder de vista. Y esto lo vamos a leer en el libro de los Salmos, número 135, en los versículos 15 en adelante. Mire bien lo que dice. Los ídolos de las gentes son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay espíritu en sus bocas. Como ellos son los que los hacen, todos los que en ellos confían. Amén. El gran error que vemos que ha cometido el hombre es asemejar a Dios con un hombre, con un animal, pues llámese bestia, llámese ave, llámese pez, llámese reptil. Ese es el peor error que se ha cometido. Bien, quisiera ir finalizando con la próxima lectura en Romanos capítulo 10. Para esto quisiera hacerlo en una versión que es la versión latinoamericana, que por excelencia es la versión católica. Esto considero que es una versión muy entendible, muy clara y muy en nuestro lenguaje actual. Por eso es que quiero utilizarla, voy a darle lectura. Dice así la palabra de Dios. En efecto, Dios nos hace ver cómo desde el cielo se prepara a condenar la maldad y la injusticia de toda clase, de aquellos hombres que han desterrado la verdad con sus obras malas. Todo aquello que podemos conocer de Dios debería ser claro para ellos. Dios mismo se los manifestó, pues si bien a Él no lo podemos ver, lo contemplamos, por lo menos, a través de sus obras. Puesto que Él hizo el mundo y por ellas entendemos que Él es el eterno y poderoso y que es Dios. De modo que no tienen disculpa, porque conocían a Dios y no lo han glorificado como les corresponde, ni le han dado gracias. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y en su corazón extraviado se oscureció más todavía. Pretendían ser sabios cuando hablaban como necios. Aquí, mucha atención. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes con forma de hombre mortal, de aves, de animales o de serpientes. Por eso los entregó Dios a sus malos deseos. Llegaron a cosas vergonzosas y deshonraron sus propios cuerpos. Han cambiado al Dios de verdad por la mentira. Han adorado y honrado a los seres creados, prefiriéndolos que al Creador. Bendito sea Él por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios permitió que fueran esclavos de pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones sexuales normales por las relaciones contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando la relación natural con la mujer, se apasionaron unos por otros, practicando torpezas, varones con varones, recibiendo en sí mismos el castigo merecido por su extravío. Despreciaron a Dios y al no tratar de conocerlo según la verdad, y Él, a su vez, los abandonó a su corazón sin conciencia, que los llevó a cometer toda clase de torpezas. Por ello, andan llenos de injusticia, perversidad, codicia, maldad, rebosantes de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala voluntad, chismes, calumnian, desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. Conoce la sentencia de Dios que declara dignos de muerte a quienes obran de esta forma, pero a pesar de eso lo hacen y aplauden a quienes lo hacen. Amén. Creo que este pasaje habla por sí solo. Por ejemplo, la creencia en la Virgen de Guadalupe. Vean esto, lo digo con todo respeto a los que
tienen esta creencia. Solamente es para hacer un análisis, repito, con todo respeto. Este Dios se impone, o este ídolo se impone según sea la nación en la que se adore, vaya. Por ejemplo, aquí en México se le llama la Virgen Morena, porque debe de ser empática esta figura a todo el pueblo, según el color de la tez, el color de la piel que prevalece en este país. En otros lugares donde son de piel morena o piel o gente de color, su Dios también es del mismo color, para que sea empático. En Italia, por ejemplo, ustedes lo pueden investigar, la Santa Donna o Madonna, la señora, es de piel blanca y de ojos de color. Así lo podemos ver, por ejemplo, en España y en muchos lugares, todo depende del color. Pero es muy importante para todos nosotros que lo analicemos y que no caigamos que no caigamos en errores, porque cuando el hombre pierde la confianza en lo más divino, en lo más especial, entonces ya todo está perdido y ya no hay límites. Ya no hay algo que lo retenga a hacer el bien, y todo por haber tenido una experiencia en la mentira. Pero esto realmente nadie tiene la culpa, ni nuestros padres que nos han heredado un culto, ni los gobernantes, ni siquiera las películas de acción, ni siquiera las películas o las historias o los libros. Esto, la culpabilidad la tenemos nosotros mismos como seres humanos, al no indagar y al no buscar al Dios verdadero. Esa es responsabilidad absolutamente particular nuestra y de nadie más. Bien, creo que hemos abundado bastante en este asunto y no queda más que seguir indagando y seguir reconociendo y buscando al verdadero Dios. Pero claro que no se queda ahí el asunto, no finaliza en saber quién es el verdadero Dios y listo, sino hay algo muy importante que todos debemos hacer y no perder esto de vista. Ya sabemos quién es el verdadero Dios. No es un Dios de talla, no es un Dios de escultura, no es un Dios de alguna arte plástica. Así pues, entonces, no solamente es conocer cuál es el Dios verdadero, sino es honrarle y es generar una relación estrecha, una relación de unidad, religarnos a Él, estrecharnos con mayor fuerza. Eso es una verdadera religión, o mejor dicho, es una verdadera relación con Dios que traerá beneficio a nuestras vidas. Dice, para finalizar, Romanos capítulo 10, versículo 20, dice así: E Isaías determinadamente dice: Fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Este pasaje me gusta mucho y con este pasaje los quiero dejar por estos momentos. Esa es la reflexión. Y esta es palabra de Dios. Fui hallado por los que no me buscaban, por los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes son estos? Las gentes, las naciones, todos los hombres que no conocían de Dios y que en su momento sirvieron a otros dioses. ¿Por qué? Porque nosotros llevábamos una trascendencia, llevábamos una trayectoria alejada del verdadero Dios, ya que nuestras tierras, como es México y en diferentes partes del mundo, ya lo dije, que muchas naciones, no es que nos avergoncemos de nuestras culturas, de nuestras raíces, pero tampoco se trata de ensalzar lo que está mal hecho. Realmente lo que buscamos es
el Dios verdadero y buscamos no tradiciones humanas, ni buscamos eso que alguien se lo imaginó, y porque alguien se lo imaginó, porque fue mi tatarabuelo y porque fue un hombre muy importante en la sociedad, por esto nosotros tengamos que entregarnos a un Dios que no tiene vida, o a un Dios que solamente fue una fábula o una fantasía de aquel que lo imaginó. Yo espero que este estudio, este momento de análisis y que todo este recorrido que hicimos en la historia y en la lectura de la palabra de nuestro Dios sea de verdadera medicina, sea de verdadero alimento espiritual para todos ustedes que nos escuchan del otro lado de la pantalla. Le agradezco mucho por su tiempo, por su atención, y espero que siga viendo nuestro contenido, y también que juntos usted y yo sepamos construir y buscar al verdadero Dios. Que la paz de ese Dios verdadero y de su Hijo y de su Cristo, el Señor Jesús, sea con usted y los de su casa.